Bienvenidos nuevamente a un video más de ejercicios resueltos de cinemática, movimiento rectilíneo uniformemente. Veamos este primer ejercicio. Nos dice, un coche que va a 20 metros sobre segundo pisa el acelerador y en una distancia de 150 metros logra aumentar su velocidad a 30 metros sobre segundo. Nos pide calcular, inciso A, ¿cuál es su aceleración constante del coche? Inciso B, ¿cuánto tiempo le toma recorrer esos 150 metros? Los datos e incógnitas siempre son necesarios para resolver cualquier ejercicio. En este caso, tenemos como primer dato, si nos dice que va a 20 metros sobre segundo, sería la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. Recorre una distancia, su nombre mismo lo dice, que es la distancia de 150 metros. Aumenta la velocidad a 30 metros sobre segundo, que será la velocidad final. Como incógnitas tenemos, ¿cuál es la aceleración? ¿Cuánto tiempo le toma recorrer esa distancia? Las fórmulas que vamos a usar en este caso para la aceleración es igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Usamos esta fórmula porque tenemos ambas velocidades y tenemos la distancia. Calculamos el tiempo con la fórmula velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Para resolver este ejercicio, bueno, primeramente vamos a calcular lo que es la aceleración. La fórmula ya tenemos establecida, reemplazamos los valores que tenemos. Aceleración. La velocidad final en este caso es 30 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo, también al cuadrado. Dividimos entre 2 veces la distancia de 150 metros. Se obtiene una aceleración de 1,667 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tenemos la aceleración. Ahora vamos a calcular lo que es el tiempo que le toma recorrer los 150 metros. La fórmula ya está establecida. Velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplazamos los valores. Tiempo es igual. Velocidad final, 30 metros sobre segundo, menos la inicial de 20 metros sobre segundo, sobre la aceleración que hemos calculado recientemente de 1,667 metros sobre segundo al cuadrado. Se obtiene un tiempo de 5,998 segundos, casi aproximadamente los 6 segundos que demora en recorrer los 150 metros. Vamos a responder al ejercicio. Nos pedía, inciso A, ¿cuál es la aceleración? En este caso la aceleración es de 1,667 metros sobre segundo al cuadrado. Es una aceleración constante, que no va a cambiar, va a ser la misma durante todo el trayecto. El inciso B nos pedía, ¿cuánto tiempo le toma recorrer los 150 metros? Pues le toma aproximadamente 6 segundos. Para ser más exactos, 5,998 segundos. De esta manera pudimos resolver el primer ejercicio. Veamos este siguiente ejercicio. Nos dice, un corredor comienza una carrera desde el reposo y alcanza una velocidad de 8 metros sobre segundo después de recorrer 30 metros. Nos pide calcular, inciso A, ¿cuál es su aceleración constante? Inciso B, ¿cuánto tiempo le toma alcanzar esa velocidad? Los datos son muy importantes, ¿no? Como primer dato tenemos, si nos dice que empieza la carrera desde el reposo, la velocidad inicial es cero. Recuerden que todo móvil, todo objeto que parte del reposo, su velocidad inicial siempre va a ser cero. Alcanza una velocidad, será la velocidad final, de 8 metros sobre segundo. Después de recorrer, ¿cuánto? 30 metros. Estos tres valores son nuestros datos. Las incógnitas que tenemos. Inciso A nos pide calcular la aceleración. Inciso B nos pide calcular el tiempo que le toma alcanzar esa velocidad. Vamos a usar las siguientes fórmulas. Aceleración, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Para el tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Vamos a desarrollar este ejercicio. Primeramente vamos a calcular la aceleración. La fórmula ya está establecida, reemplazamos los valores
tenemos aceleración, velocidad final, 8 metros sobre segundo. Esto al cuadrado, menos la velocidad inicial de 0 metros sobre segundo al cuadrado, sobre 2 veces la distancia de 30 metros. Se obtiene una aceleración de 1,067 metros sobre segundo al cuadrado. Esta es la respuesta al inciso. Ahora vamos a calcular el tiempo que le toma recorrer los 30 metros o alcanzar en este caso lo que es la velocidad final. Tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplazamos valores. Tiempo, velocidad final, sabemos que es de 8 metros sobre segundo. La inicial parte del reposo, 0 metros sobre segundo, sobre la aceleración que hemos calculado, 1,067 metros sobre segundo. Reemplazamos estos valores, ponemos a la calculadora y obtenemos un valor de 7,498 segundos, que sería el tiempo que tarda en recorrer los 30 metros o en alcanzar lo que es la velocidad de 8 metros sobre segundo. Respondemos a las preguntas. ¿Cuál es la aceleración constante? Pues la aceleración constante es de 1,067 metros sobre segundo al cuadrado. Para el inciso B, ¿cuánto tiempo le tomó alcanzar esa velocidad? Le toma alcanzar 7,498 segundos, aproximadamente 7,5 segundos. Serían las respuestas tanto al inciso A como al inciso B. Veamos el siguiente ejercicio. Un avión necesita alcanzar una velocidad de 288 kilómetros hora para despegar. Si la longitud de la pista es de 1200 metros y el avión parte del reposo, nos pide ¿cuál es la aceleración mínima constante que necesita el avión para despegar? Inciso B. ¿Cuánto tiempo le tomará al avión alcanzar la velocidad de despegue? Como datos, tenemos, si parte del reposo y alcanza una velocidad de 288 km/h, sería su velocidad final. Si está partiendo del reposo, su velocidad inicial es de 0 metros sobre segundo. La longitud de la pista sería nuestra distancia de 1200 metros. Las incógnitas que tenemos. Nos pide calcular la aceleración mínima para que pueda despegar el avión, el tiempo que tarda en alcanzar esa velocidad. Las fórmulas que vamos a usar, aceleración, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Tiempo, velocidad final, menos velocidad inicial. Ya con los datos y las incógnitas establecidas, procedemos a desarrollar el ejercicio. Primeramente, como las unidades están en el sistema internacional y también en el sistema MKS, lo que tenemos que hacer es transformar todo a un mismo sistema, en este caso el sistema internacional. Transformaremos la velocidad final de 288 kilómetros hora. Las conversiones, 1 kilómetro 1000 metros, 1 hora 3600 segundos. Tenemos una velocidad final de 80 metros sobre segundo. Muy bien, ahora que todo tenemos en un mismo sistema, todos los datos en un mismo sistema, procedemos a calcular lo que es la aceleración. Tenemos la fórmula ya establecida. Procedemos a reemplazar estas fórmulas con los datos. Aceleración, velocidad final, 80 metros por segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, 0 metros por segundo al cuadrado. Dividimos entre 2 veces la distancia, que sería 1200 metros. Se obtiene una aceleración de 2,667 metros sobre segundo al cuadrado. La aceleración mínima para poder despegar es de 2,667 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, vamos a calcular el tiempo que le toma recorrer los 1200 metros. ¿Qué tiempo va a tardar en despegar? Eso hay que calcular. La fórmula está establecida. Velocidad final menos velocidad inicial sobre... Reemplazamos valores. Tiempo es igual. Velocidad final 80 metros sobre segundo menos la inicial de 0 metros sobre segundo. Dividimos entre la aceleración. 2,667 metros sobre segundo al cuadrado. Se obtiene un tiempo de 29,996 segundos. Prácticamente son 30 segundos lo que necesita el avión para poder despegar, ya con la velocidad
final con la aceleración y la longitud de la pista. Respondemos a las incógnitas. Inciso A nos pedía cuál es la aceleración mínima. Pues la aceleración mínima necesaria es de 2,667 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso B. ¿Cuánto tiempo le tomará al avión alcanzar la velocidad de despegue? Le toma los 29,996 segundos, casi 30 segundos para despegar. De esta manera hemos resuelto el ejercicio número 3. El ejercicio 4 nos dice, un móvil se mueve a 54 kilómetros sobre hora y aplica una aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado durante 10 segundos. Nos pide calcular cuál es su velocidad final. Inciso B. ¿Qué distancia ha recorrido en esos 10 segundos? Los datos que se tienen son, como el móvil empieza a moverse con una velocidad de 54 km hora, sería nuestra velocidad inicial, 54 km hora. Aplica una aceleración, tenemos la aceleración de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado, durante 10 segundos, que sería el tiempo. Las incógnitas que tenemos, el inciso A nos pide calcular la velocidad final, el inciso B nos pide la distancia que recorre en esos 10 segundos. La fórmula, en este caso las fórmulas que vamos a usar son velocidad final igual velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Para la distancia es igual velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Desarrollamos el ejercicio. Como tenemos una mezcla de unidades, primeramente tenemos que llevar todo al sistema internacional. Para ello, transformamos lo que es la velocidad inicial a metros sobre segundo. Tenemos la velocidad inicial de 54 kilómetros sobre hora. Hacemos la transformación con las equivalencias correspondientes. 1 kilómetro tiene 1000 metros. 1 hora tiene 3600 segundos. Se obtiene una velocidad inicial de 15 metros sobre segundo. Hicimos esa transformación de kilómetros hora a metros sobre segundo. Todo tiene que estar en un mismo sistema de unidades. Ya con la transformación, ahora nosotros tenemos que calcular lo que es la velocidad final. Velocidad final, tenemos ya la fórmula establecida, velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. Reemplazamos los valores. Velocidad final, velocidad inicial 15 metros sobre segundo, más, porque está aumentando la velocidad, 1,5 metros sobre segundo, que es la aceleración, por 10 segundos, que es el tiempo que tarda en recorrer esa distancia. Se obtiene una velocidad final de 30 metros sobre segundo, que es la respuesta al inciso A. Procedemos a calcular lo que es la distancia que recorre en esos 10 segundos. La fórmula ya establecida, distancia, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado, sobre 2 veces la aceleración. Vamos a reemplazar los valores para calcular lo que es la distancia. Distancia, velocidad final al cuadrado, que serían 30 metros sobre segundo al cuadrado, menos la velocidad inicial, que serían 15 metros sobre segundo, también al cuadrado. Dividimos entre 2 veces la aceleración, 2 por 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. De esta manera se obtiene una distancia de 225 metros. Ya hemos calculado todos los valores que necesitamos, respondemos a las preguntas. El inciso A nos pedía calcular cuál es la velocidad final. La velocidad final es de 30 metros sobre segundo al cuadrado. Inciso B, ¿qué distancia ha recorrido en esos 10 segundos? Pues recorrió 225 metros. De esta manera hemos resuelto el ejercicio número 4, donde nos pedía calcular velocidad final y distancia. Veamos otro ejercicio. Un camión viaja a 90 kilómetros sobre hora y comienza a frenar, deteniéndose a una distancia de 80 metros. Nos pide calcular. El inciso A. ¿Cuál es la aceleración de frenado del camión? Consideremos que esta aceleración es constante. En este caso va a ser desaceleración porque está frenando. Inciso B. ¿Cuánto tiempo tardó el camión en detenerse? El tiempo que tarda desde que empieza a frenar hasta que se detiene por completo. Eso debemos calcular.
Los datos e incógnitas siempre son necesarios. Como datos tenemos la velocidad con la que viajaba el camión es de 90 km/h. Sería velocidad inicial. La velocidad final, en este caso, es cero. ¿Por qué? Se detiene y ya no avanza más. También tenemos lo que es la distancia, que serían los 80 metros. Como incógnitas tenemos la aceleración, ¿cuál será? También tenemos el tiempo que tarda en detenerse. Las fórmulas que vamos a usar: aceleración, velocidad final al cuadrado, menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la distancia. Esta fórmula ya estamos manejando bastante tiempo, ya es conocida y es una de las más fáciles de usar. El tiempo, velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Vamos a resolver. Bueno, primeramente, como no están todos en el mismo sistema, lo que debemos hacer es convertir, llevar todo al sistema internacional. En este caso, tenemos la velocidad inicial que está en kilómetros hora. Hay que transformar a metros sobre segundo. Tenemos 90 kilómetros hora, multiplicamos por un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos, sus factores de conversión. Se obtiene la velocidad inicial de 25 metros sobre segundo. Ahora que todo está en un mismo sistema, calculamos lo que es la aceleración. Ya tenemos nuestra fórmula establecida. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar. Muy bien, reemplazamos valores para poder calcular la aceleración. Velocidad final, 0 metros sobre segundo porque se detiene, elevamos al cuadrado, menos 25 metros sobre segundo, elevamos al cuadrado. Dividimos entre 2 veces la distancia de 80 metros, 2 por 80 metros. Se obtiene una aceleración negativa de 3,906 metros sobre segundo al cuadrado. Es un valor negativo. ¿Existe aceleración negativa? Sí existe aceleración negativa. Y es muy importante considerar el signo. Un dato importante. Nos dice que el signo negativo nos indica que el camión va frenando, disminuyendo la velocidad hasta detenerse por completo. Este dato es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. El signo es muy importante. Ahora que tenemos lo que es la aceleración, calculamos el tiempo que le toma recorrer los 80 metros. La fórmula está establecida: velocidad final menos velocidad inicial sobre aceleración. Reemplazamos estos valores. Tenemos velocidad final. Se detiene 0 metros sobre segundo. La inicial es de 25 metros sobre segundo. Dividimos entre la aceleración calculada, también con el signo negativo, menos 3,906 metros sobre segundo al cuadrado. Obtenemos un tiempo de 6,4 segundos. De esta manera hemos encontrado ambos valores, tanto la aceleración como el tiempo. Recuerden, la aceleración puede ser positiva o negativa. Negativa es cuando está frenando y es importante poner el signo. Veamos otro ejemplo. Nos dice: un tren arranca del reposo, ahí hay un dato, y en 20 segundos alcanza una velocidad de 25 metros sobre segundo. Nos pide calcular, el inciso A, ¿cuál es la aceleración constante del tren? La aceleración en MRV, recuerden que es constante de tramo a tramo. Inciso B, ¿qué distancia recorrió en esos 20 segundos? ¿Cuánto habrá recorrido el tren en 20 segundos? Pues vamos a calcularlo. Los datos que tenemos: si el tren arranca del reposo, les decía, ahí hay un dato. Sería la velocidad inicial de 0 metros sobre segundo. En 20 segundos, ese es el tiempo, 20 segundos. Alcanza una velocidad, sería su velocidad final de 25 metros sobre segundo. ¿Qué incógnitas nos pide? La aceleración. También la distancia que recorre en esos 20 segundos. Bueno, en este caso el ejercicio no está tan complicado. Buscamos las fórmulas más adecuadas para resolver este ejercicio. En este caso, la aceleración es igual velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Es una de las más sencillas y las más básicas del MRV. La distancia, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Es la inversa de lo que estábamos usando nosotros para calcular la distancia. Y la aceleración tienen semejanzas porque solamente despejamos la aceleración y distancia.
Una vez que tenemos ya establecidas datos, incógnitas y fórmulas, desarrollamos el ejercicio. Vamos a calcular primeramente lo que es la aceleración. La fórmula ya está establecida. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Reemplazamos estos valores. Aceleración, velocidad final, 25 metros sobre segundo, menos inicial 0 metros sobre segundo. El tiempo son 20 segundos. Se obtiene una aceleración de 1,25 metros sobre segundo al cuadrado, que sería la respuesta a nuestro inciso A. Ahora vamos a calcular lo que es la distancia que recorre en esos 20 segundos. Nuevamente, nuestra fórmula ya está establecida. Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Reemplazamos los valores. Distancia, velocidad final. Bueno, en este caso la velocidad final es 25 metros sobre segundo al cuadrado menos la inicial de 0 metros sobre segundo al cuadrado. Sobre 2 veces la aceleración. 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. Se obtiene lo que es una distancia de 250 metros. Esta es la distancia que recorre en 20 segundos. Teníamos el enunciado, que el tren arranca de reposo y en 20 segundos alcanza la velocidad de 25 metros sobre segundos. Nos pedía calcular, inciso A, ¿cuál es esa aceleración? Pues la aceleración es de 1,25 metros sobre segundo al cuadrado. El inciso B nos pedía calcular qué distancia recorrió en esos 20 segundos, pues recorre 250 metros. De esta manera podemos calcular una variante, ¿no?, de lo que es la aceleración y la distancia. Espero que haya estado claro. ¿Tienen alguna consulta? No duden en realizarla en los comentarios. Veamos un ejercicio más. Nos dice, un vehículo circula a 120 kilómetros sobre hora. El conductor ve un obstáculo y reacciona aplicando los frenos con una desaceleración de 5 metros sobre segundo al cuadrado. Si el obstáculo está a 80 metros de distancia del punto donde empieza a frenar, ¿logra evitar el choque? Justifica tu respuesta calculando la distancia de frenado. Ya en otro video hicimos un ejercicio similar, donde solamente nos pedía justificar la respuesta y lo hicimos de dos maneras, usando velocidades. En este caso nos pide específicamente calcular lo que es usando la distancia. Datos. Tenemos que la velocidad inicial es de 120 kilómetros sobre hora. La velocidad final pues será 0, ¿no? Queremos que se detenga al final, o ya sea por el choque o que él logre frenar. La aceleración en este caso es menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estamos frenando. Tiene que ser una aceleración negativa. La distancia que recorre desde que frena hasta que llega al obstáculo es de 80 metros. Lo ideal es que lleguemos menos, ¿no? Que no pase esta distancia. La incógnita en este caso nos pide, ¿logra frenar a tiempo? No sé si logra frenar a tiempo. Vamos a ver, en este caso tenemos la opción, si la distancia 1 y tenemos la distancia 2. La distancia 1 es la distancia de frenado, lo que va a frenar el móvil, en este caso el vehículo, desde que empieza a pisar el freno hasta que se detiene. La distancia 2, en este caso, va a ser lo que es la longitud entre el vehículo y el obstáculo. Bueno, el caso 1. En el caso 1 es el espacio es suficiente para frenar y por tanto se detiene a tiempo. En este caso el vehículo no va a chocar. La distancia 1 tiene que ser menor a la distancia 2. Logra frenar antes de chocar. Veamos una simulación. Tenemos la longitud entre el vehículo y el obstáculo. El vehículo empieza a frenar. ¿Y qué pasa? Bueno, se detiene exactamente antes de chocar. Sería el caso ideal, ¿no? ¿Qué pasa? Si la distancia que vamos a calcular es menor a 80 metros, pues frena y no choca. También tenemos un caso 2. El espacio no es suficiente para frenar, por tanto, el vehículo va a chocar.
Eso quiere decirnos que la distancia que vamos a calcular es mayor a la distancia 2, que es la distancia entre el vehículo y el espacio, o en este caso el obstáculo. Se choca. Veamos. Tenemos la misma pista. Tenemos los 80 metros entre el vehículo y el obstáculo. ¿Qué pasa? Empieza a frenar, pero ¡pum! No logra frenar por completo. Y el vehículo, lastimosamente, se va a chocar. Pues hay que ver cuál de los dos casos es. ¿Es el caso 1 o el caso 2? Los datos que tenemos. Velocidad inicial, 120 kilómetros hora. La velocidad final de 0 metros sobre segundo. La aceleración de menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia 2, en este caso la distancia de la pista entre el vehículo y el obstáculo es de 80 metros. La incógnita, ya les decíamos, ¿no? La distancia 1, ¿cuál será? Recuerden, si esta distancia 1 es menor a la distancia 2, 79, 75 o menos de 80, quiere decir que el vehículo no va a chocar. Pero si la distancia 1 es mayor que la distancia 2, o sea, que es más de 80, 80,1, 80,2, 80,5, por más que sean con decimales, va a chocar. La fórmula que vamos a usar, bueno, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Primeramente, tenemos que transformar la velocidad final, porque está en kilómetros hora, y todos nuestros demás datos están en metros sobre segundo, o sea, metros también. Velocidad final, 120 kilómetros hora, multiplicamos por el conversor. Esto es un conversor ya directamente, ¿no? Que se usa. 3,6 es la equivalencia. Tenemos una velocidad inicial de 33,333 metros sobre segundo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues calculamos la distancia que recorre hasta frenar. Distancia, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. Reemplazamos valores. Tenemos velocidad final 0 metros por segundo. La inicial 3,333 metros sobre segundo. Cada uno debe estar elevado al cuadrado, porque es la fórmula. Dividimos entre 2 veces la aceleración, 2 por menos 5 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden, la aceleración negativa cuenta y hay que respetar el signo. Tenemos una distancia 1 de 1, perdón, tenemos una distancia de 1, tenemos una distancia de 111,109 metros. Es la distancia 1, 111,109 metros. Es bastante mayor a la distancia 2. Por tanto, vamos a comparar ambas distancias para sacar lo que es la respuesta. La longitud de la carretera es de solamente distancia 80 metros. Pero la distancia mínima que necesita para poder frenar es de 111,109 metros. ¿Quién nos dice eso? Pues lastimosamente, comparando que tenemos que la distancia 1 es mayor que la distancia 2. Por tanto, la distancia es insuficiente para poder frenar. No alcanza. ¿Qué quiere decir? Pues el auto choca. Lastimosamente el auto va a chocar. No alcanza el espacio para poder frenar. De esta manera hemos resuelto este ejercicio, ¿no? Donde era un poco más de razonamiento, de comparación. También se puede calcular usando velocidades. Sí se puede. Ya tenemos un video anteriormente que hemos subido con este tipo de ejemplo. Espero que haya estado claro. Recuerden, si tienen alguna consulta, algún ejercicio que quisieran resolver, no olviden dejarlo en los comentarios. Vamos a estar resolviendo para un próximo video. Muchas gracias por quedarse. Hasta luego.